88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Pacharricharitayamun, el despertar de la madre tierra. Pacharrillari se presenta como la voz de los pueblos para expresar la lengua quechua, para contar la historia de nuestros ancestros, para despertar la memoria. Pacharricharitayamun. Pacharricharitayamun, llaqtakunamanta rimarinapak. Wiña y pacha runamanta mastarichinapaj. Yuyarita richarichinapaj. Pacha richarichayamun. Que ondean en el desierto de los tiempos, rumor de multitudes de brazos y de corazones. ¡Fuerza Sicurí! Lejos de mi pueblo, que bellos recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que bellos recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, aymaras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, aymaras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que bellos recuerdos los llevo en mí. Cruzando ríos, montañas, lejos de mi pueblo, que bellos recuerdos los llevo en mí. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, aymaras quechuas juntos para siempre. Yo nunca te olvidaré, un día regresaré, aymaras quechuas juntos para siempre. Levanten huipalas del Tahuantinsuyo, levanten huipalas del Tahuantinsuyo.
transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Mastalichinapaj, Yuyarita, Richarichinapaj, Pacha Richarichayam. Allinsuka, ñañaykuna, turaykuna, ñuqapa sutiqa Delia Huerta. Joaquín Caniwanku Urpitaki. Ñuqa tukuy sunquywan napaykuyta chayachiykichis qankunaman. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Delia Huerta. Les hablé en lengua runa simi o quechua, que es mi lengua materna, y quiero compartir con ustedes a través de este programa, y bueno, decirles también, que lo dije en Runasimi, que les hago llegar mis saludos desde mi corazón, y que estoy muy contenta de estar aquí. Así que de esta manera hemos comenzado este espacio radial que tiene que ver mucho con nuestros pueblos. Pero como es el inicio, pienso que va a ser un programa lleno de saludos, lleno de agradecimiento, y también para dar a conocer de la mejor manera lo que va a ser este programa Pacha Richari. Hemos escuchado, en primer término, a un tema que tiene que ver mucho con nosotros, y el tema se llama Huipalas, interpretado por el grupo Araui de estas tierras, de estas regiones, más exactamente de Bolivia. En algún momento vamos a hacer más referencia sobre ellos. Y bueno, como les decía, quiero agradecer inmensamente a los que abrieron esta puerta por la oportunidad, principalmente al coordinador de esta área de comunicación indígena, a César Inti Angulo, que cuando hice llegar mi propuesta, él dijo sí. Y la verdad que es muy lindo cuando no te cierran las puertas, al contrario, ¿no? Así que bueno, también estamos acompañados por él hoy día. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes, Añinzuca, Turay, Pachiniki. Te digo gracias. Igualmente está acompañando, y espero que siempre, el hermano Gustavo Ballesteros. Se quedó ahí también un ratito el hermano Gustavo, ¿no? Alejandro Mendoza, que tiene, bueno, su programa ya muy conocido, que es Señales de Humo. Así que bueno, agradecidos a todos mis compañeros también por brindarme el apoyo. Así que bueno, este saludo en quechua tiene que ver también como parte del programa, ¿no? Es la idea hacer participar a esta lengua, que tiene que ver mucho con muchos hermanos que viven aquí en la provincia. Así que muy contenta también porque haya esta oportunidad de hacer radio de esta manera también, ¿no? Pienso que es una oportunidad para poder llegar
a muchos lugares. Así que bueno, muy agradecida también. Y bueno, vamos a seguir saludando, pero inmediatamente vamos a ir a un segundo tema musical. Aquí la música también va a ser como parte de lo que nosotros queremos decir, de lo que nosotros queremos expresar como pensamiento. Así que la música va a ser una muy buena compañía y referencia. Adelante con el segundo tema musical que va dedicado a todo ese público. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Le gusta, so macapa y nigui, tu cuine
Bueno, y así hemos dado por iniciado este programa Pacha Richari, el despertar de la tierra. Y bueno, como debe ser, hemos ahumado este espacio, este horario, ¿no? Y hemos pedido también permiso a nuestros apus más cercanos, ¿no? A nuestras achachilas, a la Pachamama, al Tata Inti, y también a aquellos espíritus que nos acompañan cada vez que lo invocamos, como es de nuestra líder, Apu Estela Silo, ¿no? Porque quiero comentarles que esta radio se encuentra en una casa donde compartimos muchos hermanos, que es la sede del Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui. Entonces, por eso también quiero compartir con ellos, porque los tengo cerca. Acá en esta casa, ¿no?, del Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui, se encuentran trabajando muchos hermanos. Ahorita mismo están nuestras hermanas del área de educación, están las hermanas de Casa de la Mujer Estela Silo, Guarmi Huasi Estela Silos, que somos un grupo de mujeres de Guarmis que venimos haciendo un trabajo muy fuerte respecto al empoderamiento, a revalorarnos y a revalorar a lo que es ser mujer, ¿no? A nuestras niñas, a nuestras abuelas, ancestras y bueno, a todas las hermanas. Y bueno, también allí se hace un gran trabajo que seguramente vamos a tener un día especial para poder referirnos sobre cada área que en estos momentos están trabajando, laborando, ¿no? Está también la carpintería y bueno, son distintos ayllus educativos también que tenemos en la provincia. Imagínense que están nuestros hermanos en La Quiaca y las vamos a ir mencionando de a poco. Este es un día muy especial donde quizás vamos a generalizar, pero después vamos a ir a las particularidades de cada una de ellas. Así que por eso también no puedo dejar de mencionar a nuestro dirigente, ¿no?, a nuestro hermano mayor, como nosotros le decimos, al hermano Jorge Angulo, ¿no?, a quien le mandamos un saludo y bueno, igualmente a todos los hermanos de las distintas áreas, a Dulce Paxi, al hermano Kunturrumi Fabián Cruz, en fin, son muchos, la verdad, son muchos los saludos que deberíamos hacer llegar, pero bueno, a todos. Entonces, ¿cómo seguimos, ¿no?, desarrollando este programa? Y lo que a mí me viene en estos momentos es poder contarle cómo nace el nombre de este espacio radial, ¿no? Pacha Richari, y significa el despertar de la tierra. Y tiene que ver con eso, ¿no?, con lo que nos está pasando, con lo que día a día deseamos, necesitamos hacer grandes, pequeños cambios, ¿no?, en estos últimos tiempos, porque realmente la realidad de los pueblos, sobre todo, la realidad nos hace ver que tenemos que volver a ser nosotros mismos, a
a practicar, a sentir aquello que nos transmitieron nuestros abuelos. Pero también sabemos que hay mucho despertar de conciencia, ¿no? Que es como una masa, ¿no? Que nos va aglutinando y todos nos vamos adhiriendo a ese pensamiento de cambio, a mirar a nuestro pasado cultural. Y bueno, desde este programa queremos simplemente acompañar ese proceso, ¿no? De reivindicación, ¿no? De fortalecimiento de nuestra cultura. Entonces nosotros vamos a hacer un nexo, vamos a hacer llegar aquellos saberes que por ahí muchas veces lo hemos adormecido, pero pienso que es tiempo de despertarlos, ¿no? Tiene que ver con cómo encarar nuestra vida, el camino que nosotros necesitamos, en el camino retomar aquello que es propio, ¿no? Ya sea en la música, en la lengua, en nuestra forma de alimentarnos, nuestra medicina natural. Y la verdad que son aspectos que por ahí no lo tenemos en cuenta, pero que si nos ponemos a analizar, reflexionar, vale la pena recuperarlos, ¿no? Porque está al alcance de nosotros, porque no necesitamos comprar tanto en el supermercado, en los grandes negocios. Todo lo que necesitamos lo tenemos mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, tiene que ver también con la simpleza que tengamos que vivir, ¿no? Porque la esencia está en esa simpleza. Así que con eso tiene que ver el Pacharishari, el despertar de la tierra. Nos vamos a acompañar, porque el hecho que yo pueda estar en un micrófono, poder transmitir, también hace posible, me reafirma y puedo practicarlo con todos los que aquellos deseen hacerlo. Así que bienvenidos a este espacio Pacharishari, y que mejor acompañar con un tema musical que ya nos van a mandar los hermanos que están operando ahí. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial.
richari chayamun, llaqta kunamanta rimarinapak. Wiña y pacha runamanta maqtarichinapaq. Yuyarita riqcharichinapaq. Pacha riqchari chayamun. Bueno, les dije que la música iba a ser una buena compañía y bueno, ustedes acaban de escuchar a Hachamalcu, ¿no? Interpretado por Bruno Arias, un hermano que también reconocemos como un gran intérprete, como alguien que a través de la música defiende nuestra cultura. Y bueno, habla de esos 5 siglos, por eso nosotros muchas veces conocemos al tema como 5 siglos, ¿no? Porque habla de eso, así que yo creo que está muy bueno acompañarnos siempre con un sumastaki. Sumastaki viene a ser como el canto necesario, el saber cantar, el saber escuchar música que nos identifique, que entre a nuestras vibraciones, ¿no? Que nos recuerde quiénes somos. Por eso este programa hemos denominado Pacha Richari, el despertar de la tierra. Y bueno, también contarles, o mejor dicho, poder desglosar qué significa Pacha Richari literalmente. Pacha ya sabemos, ¿no? Que es espacio, tiempo, tierra, ¿no? Richari es despertar o comenzar a despertar, porque despertar sería Richai. Pero cuando se agrega ese sufijo ri, richari, ese ri significa empezar. Entonces, richari, que significaría un comienzo de ese despertar. Así que bueno, eso como para también conocer nuestra lengua, ¿no? Sabemos que hay muchos quechohablantes en nuestro medio y que muchas veces no pueden expresar, cualquiera sea el motivo, es justificado, pero ¿no será tiempo ya que tenemos que empezar a poder poner énfasis en eso que nosotros pensamos que nuestras lenguas es un derecho, ¿no? Y está expresado incluso en nuestra Constitución. Pero bueno, no vayamos a la Constitución en todo caso, sino más bien desde nuestra conciencia pensar que nuestra lengua es importante. ¿Por qué será importante nuestra lengua? Y porque encierra en ese hablar, en esa lengua, en el runasimi en este caso, el pensamiento propio de este pueblo quechua, de este pueblo andino, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a hablar nuestra lengua o retomamos nuestra lengua, volvemos a nuestro pensamiento, porque allí se encuentra nuestra filosofía de vida, cómo pensamos cuando hacemos, cuando decimos. Así que eso, ¿no? Más que nada, poder acotar. Y bueno, y ahora vamos a pasar a un segmento también muy lindo, muy importante
me parece, que es sobre el calendario que manejamos en el mundo andino, ¿no? Por eso este segmento lo hemos denominado, ¿no? No se puede querer lo que no se conoce. En lengua runasimi sería así. Mana muna kusunkachu, mana rexiskata. Mana muna kusunmanchu, mana rexiskata. No se puede conocer, no se puede querer lo que no conocemos. Es así. Entonces, ahora vamos a casualmente a hablar de estas cosas, ¿no? De nuestra lengua, de nuestra cosmovisión, ¿no? Cómo vemos nosotros el mundo a través de esa cultura milenaria que no lo hemos vivido en pleno, pero que sabemos que nuestros abuelos sí. Entonces, y nos dejaron mucho material, mucho conocimiento y mucha sabiduría. Entonces, por eso decimos que nuestro calendario agrícola es muy diferente a lo que nosotros manejamos habitualmente, que es el calendario gregoriano, ¿no? Y en cambio el calendario agrícola de los pueblos andinos tiene que ver con los ciclos naturales. Es un calendario que se basa en el movimiento del sol. El sol determina las sucesiones de las estaciones y se compone, de 12 meses lunares, ¿no? Y los días complementarios. Por eso, en el contexto andino, los taitas nos enseñaron, ¿no?, los parámetros que el tiempo brinda. Estos parámetros permiten, de esta manera, conocimientos y saberes de expresión del universo, que plantea que la vida, ¿no?, en consonancia a esa expresión, nos garantiza que todo se haga en su tiempo y espacio, con respeto, responsabilidad, al ritmo del latir de la vida, de la naturaleza. Entonces, qué importante, ¿no?, que no es porque sí, por casualidad, ¿no? Tiene que ver con los ciclos del sol. Cada estación está para determinadas también tareas, faenas, ¿no?, para la sobrevivencia. Y este mes de julio, para nosotros, en lengua runasimi, ¿no es cierto?, es el mes de los animales. Y en runasimi denominamos Antasidwa Quilla, julio, Antasidwa Quilla, mes de los animales. Y nos preguntamos ¿por qué será el mes de los animales? Claro, en nuestros pueblos, en las comunidades, se dedican algunos a la ganadería, otros a la agricultura, y cuando se puede, dedican a ambas cosas, pero siempre respetando el calendario agrícola, porque, como ya dijimos, ¿no?, la importancia que tienen el manejo de los climas, de las temperaturas, de las energías que circulan en esos meses. Y este mes de los animales, porque
en el mundo andino se piensa que los animales son parte también de nuestra, de nuestra vida, de la vida comunitaria. Entonces pasan a integrar también como seres que nos brindan mucha ayuda para diversas actividades, incluso como alimento, pero bueno, no es tanto eso lo que le tenemos que dar importancia, porque nuestros pueblos no se alimentaban de tanta carne, no, eran más bien vegetarianos. En ocasiones solamente se faenaba un animalito, el más viejito, ¿no? Y se hacía charqui para mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, después fue cambiando, pero principalmente los animales servían para trasladar, para ir en recua, para intercambiar con otros animales, para las cargas que había que llevar, para aprovechar la lana, ¿no? Por eso justamente en este mes se lo tiene muy en cuenta en qué condiciones están nuestros animalitos, ¿no? Quizás le estará faltando, no sé, una limpieza de su lana, que capaz que tiene insectos, ¿no? Capaz que su corral está en mal estado y estarán muy flacas. ¿Y cómo? Si no hay pastura, vamos a llevarlo a proteger allá en el campo, ¿no? Que son lugares muy lejanos, pero quizás hay un poco más de pastura. Entonces, es pensar que nuestros animales son parte de nuestra vida, ¿no? Que siempre nos están brindando incluso su energía. ¿Cuántos animalitos son terapéuticos o curan? Ustedes han escuchado decir que la mordedura de un perro a veces saca grandes enfermedades que lo venía arrastrando y que era incurable. O por ejemplo el gatito negro, el perrito negro, que protege. Incluso los animalitos protegen de esas malas energías, ¿no? Que de esa energía fuerte, diríamos, ¿no? Y bueno, también tenerlos en cuenta si están en condiciones. Es decir, prestarle mucha atención en este mes, porque así lo hicieron nuestros abuelos. Y bueno, ya viene después el otro mes, que es el mes de la Pachamama, y así el otro mes, el Quillarraimi. Y todos esos meses pienso que hay que referirnos, ¿no? Por lo menos para reflexionar. Entonces, estamos transcurriendo una vez más, repetirles, el mes de los animalitos, y en Runa Simi se dice Antasidhuaquilla, ¿no? Miren qué importante de lo que estamos diciendo, que muchas veces no le prestamos atención. Pero bueno, esto es el legado de nuestros ancestros. Para muchos puede que no sea, no hayan podido, digamos, tener al alcance esta información, pero bueno, este programa también está para eso, ¿no? Para saber de nuestras cosas, de nuestra cultura. Y bueno, como siempre, la música no puede dejar de acompañarnos, y vamos a escuchar una voz privilegiada, ¿no?
que quizás tampoco es común escuchar. Edith Ramos con ustedes. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia.
Bueno, y así vamos transcurriendo este programa Pacha Richari. Estamos estrenando este espacio radial, ¿no? ¿Por dónde? Por Radio Chasqui, esta Guaira Huasi, decimos en quechua, ¿no? Guaira Huasi quiere decir una casa que lleva la voz en el viento. Entonces, qué linda oportunidad para poder comunicarnos, ¿no? En estos tiempos que lo necesitamos, ¿no? Estar comunicados, poder compartir. Y bueno, este es un espacio cultural, ¿no? Para nutrirnos, para fortalecer nuestra cultura, porque la cultura, aunque muchas veces pensemos que no tiene importancia, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una identidad y no la podemos olvidar, aunque hagamos todo distinto, aunque vivamos en las grandes urbes, nuestra identidad está ahí adentro. Y muchas veces, cuando nos alejamos tanto y tenemos oportunidad de vivir algún acontecimiento, alguna fecha importante, como por ejemplo hacer una ceremonia de las tantas que tenemos, y ahí empezamos, ¿no? a sentir y decir, esta soy yo. Entonces, tener identidad hoy en día nos viene a ser, cumple un papel de sostén, porque yo si tengo mi identidad, yo no voy a salir y a buscar tantas cosas que en realidad no las necesito, porque en mi identidad ya lo tengo en mi casa, ¿no? Tengo mi familia, mi ayllu, tengo unas plantas ahí al fondo que atender, que comunicarme, porque quiero que estén lindas, porque quiero que florezca o que me dé los frutos en el poco espacio que tengo. Y tengo tantas cosas, ¿no? Simples a veces, iba a decir, y tengo la música que yo puedo escuchar, que me acompaña, que cada día me dice, sí, esta soy yo, ay, cómo me hace acordar a mi abuelo, y una comida tan sencilla a veces, ¿no? Que no vamos a decir qué es, pero lo sabemos. Entonces, ¿qué estoy buscando tanto? Entonces, claro que muchas cosas lo tenemos que conseguir porque son necesarias, pero no es tanto como muchas veces pensamos. Así que muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, espero que les esté gustando, ¿no? Así que, bueno, más adelante seguro que vamos a tener una comunicación más fluida, pueden hacer sus comentarios y bueno, hoy es el inicio. Y bueno, como habíamos dicho también, que en este programa no solo vamos a hablar, recordar nuestra lengua, ¿no? No solo vamos a hablar de nuestra cosmovisión, de nuestros principios. También mencionamos que queremos desde este espacio poder reivindicar a aquellos líderes que son desde este mundo indígena a la cual pertenecemos muchos. Y son hermanos que han dado tanto hasta la vida y que lo vamos a ir recordando en su debido tiempo. Hace unos días, el 12 de julio, se estuvo recordando por muchos medios, por suerte,
muchos medios, Radio Chasqui, la página de este Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, siempre atentos a recordar esta fecha y de nuestros líderes, y en este caso de doña Juana Zurduy, ¿no? Una mujer que para sus tiempos seguramente ha sido muy raro, ¿no? Como lo han sido aquellas mujeres, mostrar la valentía, ¿no? Así que vamos a referirnos a ella, vamos a hacer una biografía y también, por supuesto, toda la entrega, el aporte a la revolución de aquellos tiempos. Juana Zurduy nació el 12 de julio de 1780 en Toroca, territorio de la actual Bolivia. Fue hija de Eulalia Bermúdez, mestiza ella, y Matías Azurduy, un hacendado de buena posición económica. En 1805 se casó con Manuel Asensio Padilla, un estudiante de Derecho. Tuvieron 5 hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. El matrimonio apoyó a la Revolución de Mayo. Prestaron sus haciendas para cobijar a las tropas de la primera expedición auxiliadora del Alto Perú, en la que Padilla, Juana, se incorporó como suboficial. En el repliegue de la batalla de Huaqui, los realistas tomaron prisionera a Juana Zurduy y a sus hijos. Padilla, junto con otros soldados, la liberaron. Ahí Juana decidió participar activamente en los combates. Formó parte en 1813 de la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, al mando de Belgrano, con quien el matrimonio entabla una gran relación. Juana organizó una numerosa tropa compuesta por indígenas y mestizos. Tras la derrota en Ayohuma, junto a su marido, estuvieron al mando de las republiquetas, milicias que tomaban por sorpresa al ejército español. Juana Zurduy conformó una guardia personal, las Amazonas, un grupo de 25 mujeres que pelearon junto a ella. En 1814, tras la derrota en Pomabamba, debió refugiarse en el Valle de Segura. Allí, sus hijos Mercedes, Juliana, Manuel y Mariano enfermaron de fiebre palúdica y disentería y murieron. Ella siguió peleando, incluso embarazada de su quinta hija, Luisa. Son cosas que a veces nosotros no tenemos en cuenta, máxime cuando no estamos acostumbrados, ¿no?, a saber de la historia de nuestros líderes. Así que vamos a seguir conociendo su historia. Ahora vamos a compartir como intermedio un tema musical. Adelante, hermanos, con la música. Mañanita
88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Cutis Flores, Guayno. Bueno, la música nos acompañaba con este tema Juana Zurduy, casualmente, porque estamos haciendo referencia a esta gran mujer y bueno, qué mejor a través del grupo Iliapu, ¿no? Que es un grupo que definitivamente hacen música con un aporte social muy grande, ¿no? Y bueno, también tienen como
como repertorio a Juana Azurduy por Illapu. Y bueno, vamos a continuar, ¿no?, con esta información de su historia, de esa gran labor, esa contribución que hizo en la revolución de aquellos tiempos, ¿no?, de la emancipación, buscando por supuesto la liberación de los pueblos, y que nos lleva también, seguramente cada uno tiene su reflexión, ¿no? Con los tiempos que vivimos hoy en día, ¿realmente hemos alcanzado esa liberación? Nos preguntamos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema también, ¿no?, para quizás en algún momento dedicarnos. Vamos a continuar, ¿no? Dijimos que habían fallecido sus hijos, a causa de la fiebre palúdica y la desintería, y ella estaba embarazada en esa fecha de 1814. Su célebre actuación en la batalla de Villar en 1816 motivó que Belgrano solicitara se la condecore a Juana Azurduy. Meses después, Juana sufrió una herida en la batalla de La Laguna, y al intentar rescatar su esposo, fue asesinado. Y Martín Miguel de Güemes refugió a Juana en Salta. Luego de independizarse Bolivia, ella intentó recuperar sus tierras. Sin lograrlo, murió en la miseria el 25 de mayo de 1862 a los 81 años en Jujuy. Fue enterrada en una fosa común. 100 años después, sus restos fueron trasladados a un mausoleo en Sucre. Pero en el año 2007, Argentina declaró el 12 de julio como el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla. Miren qué interesante saber esta parte de la historia, ¿no?, que muchas veces no la conocemos, y saber de esto nos deja, por supuesto, siempre una reflexión. Y como mujer, puedo decir que Juana, con todo lo que hizo, ¿no?, por alcanzar la liberación, la independencia, es una gran referente para todas nosotras. Y también, ¿no?, fue atrevida, se animó a ocupar un lugar que no era para las mujeres, y menos en ese tiempo, ¿no? Pero lo más admirable me parece que lo que dio fue mucho, ¿no?, demasiado. Tuvo pérdidas en su familia, y por lo que vemos en esos tiempos no fue reconocida, porque sabemos que la política, los gobiernos, no siempre reconocen, ¿no?,
a personalidades, a figuras, como en este caso a Juana Zurduy, vaya a saber, quizás tenía un pensamiento de liberación más amplio, incluyente, que esa liberación alcanzara a los pueblos originarios también, aquellos que en ese momento ya se veía, ¿no?, que había desigualdades, que solo habíamos cambiado de mando, ¿no?, que los criollos habían tomado una posición tal, y hoy lo vivimos, ¿no? Hoy como ayer seguimos igual. Pero pienso que a Juana Zurduy su figura va a crecer en la medida que nosotros también la pongamos en un lugar, ¿no? Así que como mujer eso, solamente admiración por esta gran Guarmi, doña Juana Azurduy. Y bueno, vamos a cerrar esta parte, ¿no? También haciendo llegar el saludo, el reconocimiento a nuestras Guarmis de acá del Consejo de Pueblo Originario Llancasmaqui, de todas las áreas, ¿no? Así que vamos a despedir a este espacio con un tema musical que ahí nos van a hacer llegar nuestros hermanos de Operación. Apujuna, Pachachikuna, Hana Pachamanta Pacha, Upuncha ni Mualganche, Sumas Causai, Pachacutepi, Chamonga. Nevados blancos, flores marchitas en su agonía, es la pena mía. Nuestra raza milenaria sufre sequía y el hambre es nuestra compañía. Nevados blancos, flores marchitas en su agonía, es la pena mía.
Nuestra raza milenaria sufre sequías y el hambre es nuestra compañía. Bueno, gente linda, hermanas, hermanos, ñaña turaikuna, hemos llegado al final de este primer encuentro con la palabra, con la música, con reflexiones. Hemos escuchado músicas que realmente nos representan, ¿no? Hemos escuchado a Bruno Arias, al grupo Aragui, a Edith Ramos, a Sacambaya, y bueno, llegó el momento de despedirnos, agradecerles por escucharnos, ¿no? Y bueno, también agradecer a los que me acompañaron hoy en esta tarea, en este inicio, y me gustaría, la verdad, que nos brindara también una despedida o lo que quiera, lo que siente al hermano, ¿no? Que siempre está aquí con todas las responsabilidades de la radio Chasqui, ¿no? Y es el hermano César Angulo. Unas palabritas, hermano, antes de la despedida. Alinzuca, hermanas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que nosotros hemos estado acá acompañándote en el programa y nos hemos sentido, la verdad, como lo comentábamos fuera apagando los micrófonos, de que bueno, se siente una paz, ¿no? Es distinto la dinámica que tenés vos para realizar este programa que el que tenemos por ahí en otros programas de la radio. Así que nada, de mi parte, y también creo que hablo por el operador acá, Gustavo Ballesteros, de que bueno, darte la bienvenida. Muy gustosos de tenerte. La radio está obviamente para y a disposición como una herramienta política para que los pueblos indígenas cumplamos ese objetivo que tenemos dentro de nuestro consejo, ¿no? También, que tiene que ver con estar incluidos dentro de esa agenda del Estado Nacional y conseguir por ahí también, si se quiere, la revalorización de nuestra cultura y la liberación como pueblos, ¿no? Así que nada, y en esa tarea es fundamental, pienso yo, programas como el tuyo. Así que bueno, bienvenido sea, hermana. Pacha Richari llegó para quedarse a Radio Chasqui, así que bueno, ahí vamos a ir también por ahí, si se quiere, puliendo un poco la parte técnica y también dándole un horario fijo, ¿no? A la radio, al programa Pacha Richari, el despertar de la madre tierra. Así que bueno, a todas las personas que nos han escuchado también,
Muchas gracias y bueno, agradecerte nuevamente, Delia, bienvenida a la radio. Jaliaya, hermano, un gran Jaliaya por tus palabras y bueno, que sea en buena hora, ¿no? Y bueno, decirte, Pachi, gracias, hermano Gustavo Ballesteros, hermano César Inti, a los que nos escuchan, un saludo, un abrazo fraterno para nuestros hermanas y hermanos del Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui. Y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos seguramente en la próxima semana y les digo, Tincuna Cama, hasta encontrarnos. Señas tan chispas.